tal está comprometido, no funciona, sí, porque, etcétera, etcétera. Y les voy a empezar a reducir preguntas teóricas porque se me portaron mal. Entonces, ¿ya pueden ver la presentación? No, aún no. No, maestra. Ok. No. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿nosotros nos podemos oxidar? Sí, siempre nos oxidamos y de hecho nos vamos a morir por oxidación. Maestra, en caso de los polímeros que según no son susceptibles a la corrosión, o sea, ¿por qué se dice eso? Porque sí se oxidan, pero la velocidad de oxidación es muy lenta, entonces tendemos a despreciarlo. Simplemente, nuestra piel es un polímero. No sé qué tanto se fijan los chicos. Las chicas generalmente se fijan más. No sé si se han dado cuenta que conforme van creciendo, la coloración de su piel va cambiando. La elasticidad de su piel también cambia. Es porque se están oxidando. O Porque por ejemplo, Ajá, la superficie de algunas frutas. ándale. Las manzanas, los plátanos, esa coloración café es por la oxidación de los polímeros y de los azúcares. De hecho, bueno, no es contradictorio. Nosotros vivimos gracias a una oxidación y nos vamos a morir gracias a una oxidación. Nosotros oxidamos los alimentos y al romper enlaces, bueno, produces energía y con eso vives, pero también vas a morir porque la célula se está oxidando y va a llegar un momento donde pues colapse y vamos a morir. Es por eso que se recomienda tomar vitaminas, tomar algunos suplementos, entre ellos algunos antioxidantes, para tener una mejor calidad de vida. Hay dos tipos, biológicamente hablando, hay dos tipos de antioxidantes. Uno que es intracelular y otra que es extracelular. Los antioxidantes intracelular, es decir, dentro de la célula, ellos son los más poderosos que hay en sistemas biológicos. Si alguno de ustedes quisiera tomar antioxidantes para tener más energía, sentirse mejor, más juvenil, etcétera, etcétera, se les recomendaría que fueran antioxidantes intracelulares. Y si no, pues tómate las vitaminas con antioxidantes extracelulares, son más efectivas los otros porque necesitas una concentración más pequeñita para que hagan un trabajo de antioxidación. Cuando te expones mucho al sol, que tu piel se quema, esa es una oxidación polimérica. Cuando toman mucha agüita de Jamaica y que al día siguiente se sienten muy mal, no sé si se han dado cuenta que su piel cambia, se siente más seca. No puede ser de otra forma, más seca, menos suave. Y que cuando tú intercambies energía, podrías intercambiar materia o no intercambiar materia. Sí. Y que dependerá de ese intercambio de energía y de materia, ustedes podrían hacer trabajo. Sí. ¿Sí? Ok, pues resulta que todo eso que les están diciendo en termodinámica es el trabajo de un motor. Resulta que ahí en termodinámica les hablaban de delta H, delta S. Sí. ¿Se acuerdan que calculaban el delta H? Que la calculaban con la energía libre de Gibbs. Todavía no llegamos a esa parte, pero pues sí. Ok, bueno, entonces vamos a quedarnos nada más con entalpía. Pues resulta que la entalpía hay varias formas de sacarla. Entre ellas con la entropía, con la energía libre de Gibbs y con la energía de activación.
Les recuerdo que la energía de activación es la energía para romper o construir enlaces. ¿Y a mí qué me importa todo eso? Resulta que los motores, su energía la obtenemos de una fuente que puede ser, bueno, dependerá del motor, que si es fuentes de origen de carbono, de origen de petróleo, por ejemplo, o de descomposición de átomos, ya dependerá si son reactores o no. El punto es que el motor va a estar haciendo un trabajo mecánico. Este trabajo mecánico va a tener un delta H2 cuando está encendido, pero cuando está apagado es un delta H1. Y por ahí en termo les enseñaron a sacar deltas de entalpía. Bueno, dependerá de cómo esté trabajando un motor, es los deltas de entalpía o el estado entálpico en estado 1 y estado 2. Y la energía que está recibiendo mediante el combustible es lo que va a fomentar ese incremento de entalpía. Pero los motores, había comentado que pueden transmitir energía o masa. En este caso no es masa, solamente es energía. Y también en esa ecuación van a ver que hay una pérdida de energía. Esa energía se va al ambiente como una pérdida, pero en este caso esa energía es utilizada por los componentes oxidantes para oxidar el motor. A lo mejor ustedes dicen, bueno, eso es malo, pero resulta que cuando esté moviéndose un motor se mueve gracias al proceso de oxidación. Dependerá del motor que estemos hablando. Lo más sencillo para que se lo imaginen, el motor de un auto. Resulta que cuando ocurre la explosión de tu combustible dentro de tu motor, crea una oxidación tan rápida y tan fuerte que avienta un pistoncito. Cuando la energía se termina, resulta que el pistoncito baja, pero en cuanto baja, hay otra explosión en la recámara, crea una oxidación, esta oxidación libera energía, avienta el pistoncito para arriba y ahí estamos haciendo el juego de pistones. ¿Más o menos? Sí. ¿Cuánta energía necesitamos para mover ese pistoncito? Dependerá de la eficiencia del motor, dependerá del rendimiento. Y ahí en termo, no sé si ya llegaron a ese tema, ustedes van a calcular la eficiencia de un proceso de transmisión de energía. Es decir, cuánta energía necesita el motor para moverse y cuánta energía necesita para que llegue a tantas revoluciones, a tanta velocidad, a tanta presión. ¿Alguna otra duda? Bueno, Héctor, a lo mejor ahorita no, pero al final del semestre me va a decir, pregúntame de entropía y en energía libre de Gibbs. Pregúntame cuánta energía necesita un Boeing. Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, ok, tengo una duda, bueno, no sé si ya le explicó, pero sí me quedé con la dudita de, había un proceso de corrosión en el que, bueno, creo que era oxidación, que se oxidaba ya el material para que no se volviera a oxidar. Uh-huh. Es conveniente hacer eso porque, o sea, sí vale la pena oxidar el material para que ya no se vuelva a oxidar, o sea, no es dañino al momento de que pierde algunas propiedades. Ok, todo depende de cuál es tu objetivo final. Es decir, dependerá del trabajo que tú le estés aplicando. Si estamos hablando de una tubería para la casa, va, siempre y cuando solamente sea la primer capa superficial. O sea, cuando pones una tubería en tu casa, lo que hace tu papá o quien lo ponga, la lija. Y la lija con una lija nada extraordinaria y con esa trabajas. En este caso, como no le vas a estar exigiendo mucho el material, pues vas. Pero si estamos hablando algo más que eso, ya tendrías tú que evaluar cuánto se compromete. ¿Y cómo vas a saber si funciona o no? Uno, debes de cuidar el área transversal de tu pieza.
porque el área, bueno, imagínate que esta es tu pieza, tú la cortas imaginariamente, la estás viendo de frente. Esta es tu área transversal. Toda la fuerza se va a aplicar en el área transversal. Si tú disminuyes esa área transversal, la fuerza se va a concentrar y te va a reventar la pieza. Entonces, si tu oxidación solamente afecta la primer capa de la superficie de tu material y tú le puedes llevar a cabo, no sé, un lavado con ácido o lo puedes lijar, o si te quieres ver más pro, aviéntale un arco eléctrico y quita toda la oxidación y la pieza te queda brillante, etcétera, etcétera. Pero la disminución de tu área transversal es despreciable. Va, usa la pieza. Pero si no es así, no deberías de. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, de lo que acaba de mencionar, algún ejemplo práctico en la industria. Pues ya les había comentado. Desde tuberías, se me fue el nombre. Ay, Chihuahua. ¿Cómo se llaman los coples que les ponen a las tuberías, pero las tuberías gigantes donde están los residuos de las aguas negras de la ciudad? Bueno, las tuberías de las... Mande. Yo no escucho como uniones galvánicas o algo así. O sea, no tanto como copla. Bueno, tiene un nombre especial y se me fue. Bueno, imagínate una tubería grandota donde vas a poner las aguas negras de la ciudad. O sea, estamos hablando de qué te gusta, dependerá de la zona. Es como 1,5 metros de diámetro. Hay otros obviamente mucho más grandes. Bueno, a lo que voy es que cuando vas a unir una tubería, como dice su compañero, él lo conoce como unión, yo lo conozco como cople, vas a unir esa tubería con una más pequeña y esta va a tener un codo porque vas a hacer que la tubería gire o suba a la superficie, no lo sé, dependerá de lo que tú necesitas. Bueno, esta unión que estamos nosotros formando, ahí es donde se produce la oxidación, pero resulta que por las aguas negras, te oxida la unión del cople con tu tubería, etcétera. Y lo que hace es que crea una capa de óxido y la parte de arriba está medio viscosa por los compuestos orgánicos de la tubería. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, eso sirve como una especie de emplaste para que las aguas negras no salgan. Eso sí, no le metas vibraciones porque te va a reventar, ¿no? Pero en teoría no tendría por qué estar pasando eso. Energía, baterías. También se usa cuando quieres separar diferentes metales. Hay metales preciosos, hay otros metales que son impurezas, oxidas el material que es impureza, este precipita y obtienes el material puro. O lo puedes hacer también al revés. Precipitas el material puro como un óxido, por ejemplo, el óxido de plata, sacasle el óxido de plata y luego le das otro proceso químico y obtienes la plata. Eso es lo que hacen mucho en minas, ¿no? Se los bañan en un ácido para poder oxidarlos. Y al momento de tener todo el óxido, les aplican no me acuerdo qué proceso químico es, pero es para poder ya obtener el metal como tal. Se llama óxido reducción. Pones una especie de piscinita chiquita. La piscinita le pones una tabla de cobre, otra lámina de cobre, le pones un ácido, ahí avientas tu material, debería de estar pulverizado de preferencia.
le avientas una descarga eléctrica, la energía viaja de cobre a cobre, pero pues se mueve a través de tu sustancia. Y hay precipitación y en la parte de abajo de tu piscinita, digámoslo así, hay una especie de gelatina, se ve como si fuera pudín o algo así. Resulta que ese pudín que se ve es la plata o es el oro. Quitas todo lo que te sobre, te quedas con esa especie de gelatinita y luego ya llegas con una cuchara y recoges toda ese material y luego lo vuelves a llenar, etcétera, etcétera. O si tú quieres revestir un material, haces más o menos lo mismo, pero agarras tu material, lo sumerges en la solución, le avientas la descarga eléctrica que nada más vaya en su cuerpo, atraes todos los metales que tú quieras y resulta que ellos se ponen en superficie y sacas ese material y ya está bañado en oro, en plata o no sé qué material estés utilizando. ¿Es galvanización eso que no, profe? ¿O un tipo de...? Es como la electrodepositación que se utiliza para la llave. Ándale. Sí, exactamente. Puede ser un tipo de organización en la que nosotros mismos podemos inducir una corrosión o muchas veces pues se da en el material naturalmente, pero en el caso en el que se induce, que uno dice, quiero que se corroan nada más de aquí o por medio de tal tipo de metal. ¿Hay algún agente químico que haga que como que llegue hasta cierto punto y de ahí ya no pase, o es imposible y simplemente por eso se le adicionan capas previas para que sean especialmente para oxidarse? Ok, un agente químico que te diga nada más, oye, ponle una capa, no dos, solamente una, que tú se lo eches y que te ordene así, no. Pero lo que tú puedes hacer es mandar o controlar esa reacción química mediante energía. Entonces, si tú le agregas mucha energía, le vas a transmitir esa energía a las moléculas, ellas van a empezar en vibraciones, van a chocar unas con otras, forman enlaces y así nos vamos. Entonces, si tú controlas la energía, tú vas a controlar el proceso. Si avientas energía y luego ya no, y luego energía y luego ya no, y así es que vas a inducir que la formación de esa reacción no sea homogénea. Entonces en la superficie vas a encontrar recubrimiento, no recubrimiento, recubrimiento, no recubrimiento, o recubrimiento muy grueso y luego ya no, muy delgado, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar tu pregunta, una sustancia química que controle grosores, por ejemplo, no, pero sí lo puedes hacer mediante la energía que tú le apliques. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando se habla de la corrosión por agrietamiento, vi que decía que es importante en la ingeniería cuando ocurre bajo las puntas, los remaches, los pernos o entre los discos o, por ejemplo, en los asientos de las válvulas. Pero ¿por qué sería ideal que suceda corrosión entre estos? O sea, en los casos particulares que me estás diciendo, a lo mejor no son tan buenos, pero imagínate que tú quieres destruir algo. Coloquialmente se dice capar. Imagínate que tú quieres capar algo. Material 1, material 2, tornillo, no lo sé. Resulta que tienes tu material, este material es una placa, lo vas a unir con otra placa. Lo que va a ocurrir es que esta placa se va a mover en este sentido y esta en este sentido por las vibraciones. Este movimiento se llama cizalla o movimiento de cizallamiento. Entonces, para que no se quiten las placas, lo que haces es le avientas un tornillo. Entonces, este tornillo va a agarrar las dos placas y ya no se van a mover.
pero por alguna razón, si tú pones un tornillo, le va a salir la cabecita. Resulta que si hay un flujo de un fluido, aire, agua, no tengo idea de en qué ambiente te lo estés imaginando, resulta que al hacer esto, viene un fluido, va a chocar, va a regresar, va a hacer turbulencia y luego va a hacer esto. Esto te crea energía. Esa energía es una energía mecánica que tú puedes absorber para hacer otras cosas. Pero en un sentido malo, al crear turbulencia, si tú te vas a desplazar, eso es una resistencia al movimiento. Cuando ocurre esto y sale la cabecita del tornillo, resulta que a lo mejor no se ve mucho por mi mano, pero ahí hay una hendidura. Resulta que por esa hendidura se crea una oxidación en las paredes de los materiales de dicha hendidura. Va a llegar un momento donde esta oxidación va a rodear. Es que si tú te conviene, dependerá de la aplicación. Como la oxidación se da de la y va a quedar una superficie como si cortaras de una forma limpia. Te va a quedar una capa, las dos capas, el tornillito intermedio, pero ya no vas a tener la cabecita, sino que se va a ver nada más así porque está capado. No sé, no deberíamos de usar esta técnica muy a menudo en la industria, porque eso también trae consecuencias no muy deseadas. Pero resulta que cuando se lleva a cabo es muy difícil separar las capas que estás uniendo. Es muy difícil sacar el tornillo o no puedo decir que es imposible, pero sí es muy difícil. Entonces, si tú buscarías una unión, usa este método de oxidación para capar. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Profe, Mande. quizá no está tanto con el tema este, pero yo estaba viendo que la fibra de vidrio era muy buena para ponerla en casas que están cerca del mar, pues, que están cerca del agua, por el tema de la humedad. ¿Sabe usted por qué son buenas? Porque son cerámicas. Recordarás que un material cerámico está hecho por un metal y un no metal. Y que hablábamos de alguien muy electronegativo y alguien muy electropositivo. Y quien está mandando es el no metal. Lo más común, óxido de silicio. ¿Quién manda? El oxígeno. Entonces, viene algún agente oxidante por la brisa del mar. En lugar de arrancar el metal, se tiene que enfrentar al oxígeno. Entonces, pues no es un trabajo fácil. Por eso, las fibras de vidrio, dependerá de dónde lo vayas a poner. Si te fijas, son cristalitos, son agujas. Recuerda por ahí las clases que teníamos de estructuras cristalinas y que hablábamos que si las agujas distribuyen la fuerza en un eje y que si viene un ataque químico se defienden en el eje del crecimiento de las agujas de los cristales. Bueno, todo eso que platicamos ahí es lo que está pasando para la protección de tu casa. A lo mejor es una casa, no sé, un bote, lo que sea, en el mar, precisamente por su naturaleza cerámica. Ahora, generalmente la fibra de vidrio no está solita, sino que tú la tienes que acompañar a hacer la interfase entre tu fibra de vidrio y tu casa, tu bote, lo que sea que estés protegiendo. Y dependerá de la naturaleza de la fibra de vidrio, es lo que vas a usar para crear esa interfase. Por lo general se usan resinas, ya dependerá de donde tú la uses, puede ser una epóxica, puede ser una fenólica, no sé, dependerá del material en particular.
Y debes de tener cuidado de qué tipo de fibra, porque algunas son hidroscópicas, es decir, les gusta el agua. Y si tú lo pones cerca del mar, no es buena idea. Ok, muchas gracias. Profe, y por Mande. ejemplo, en el caso en que se da el ataque por hidrógeno, pero a altas temperaturas, que se combina con el carbono y ataca pues a los aceros. Ese se daría en el caso de los motores entonces, que es donde se produce un gas metano. Sí, es condiciones de alta presión y alta temperatura. Entonces, así como podría darse el combustible con la estructura que sería un acero. También podría ser el caso en el que tuviéramos la configuración de un motor con un recubrimiento de fibra por dentro y acero por fuera, por así decirlo. No sé qué tipo de motor te estés imaginando, pero para evitar esas cosas que me estás comentando, no haces combinaciones cerámicas. Y ahí es donde le avientas carburos de algo o nitruros de algo para evitar eso. No sé si ustedes han visto los lanzamientos de transbordadores. ¿Se han fijado donde está en la parte de abajo de sus motores? Que cuando se lleva a cabo el lanzamiento hay un chorro de energía y luego hay un cambio de coloración en el ambiente, algo negro. Esa cosa negra son los residuos de la oxidación del combustible y ellos interactúan con las paredes del material. ¿Se han preguntado por qué no lo reciclamos? ¿Por qué se tiene que construir uno nuevo para cada lanzamiento? ¿No sería más fácil hacer uno, lo usamos en 10, 20, 50 lanzamientos hasta que se fracture o lo que sea, entonces lo cambio? ¿Por qué lo tengo que estar cambiando en cada lanzamiento? Pues es por eso, por el proceso de oxidación. Viendo son compuestos a base de sulfuros y otras cosas. Es un contaminante muy fuerte. ¿Algo más? Ok, entonces, tanto los procesos de corrosión, de oxidación, descomposición por radiación, envejecimiento, etcétera, etcétera, todo eso lleva como consecuencia que la estructura de los materiales cambien y al cambiar estos pueden o no resistir un trabajo en particular. Para saber si lo van a resistir o no, ustedes se tienen que concentrar en varias propiedades. Iniciaremos con propiedades mecánicas que son no puedo decir las centrales, porque todo importa. Para saber si el material es adecuado utilizarlo en la estructura o no utilizarla. Entonces, las propiedades mecánicas van a determinar el comportamiento que se va a tomar del material respecto a las fuerzas externas e internas que se le estén aplicando. Y como ejemplos, hay muchas propiedades mecánicas. Nosotros nada más nos vamos a concentrar en las más básicas. En este momento, en un semestre normal, yo ya los habría llevado al laboratorio a hacer prácticas mecánicas, más bien pruebas mecánicas, por obvias razones, videos para que se den una idea. Afortunadamente es todo lo que puedo hacer por ustedes, ¿no? En este momento por la pandemia. Y bueno,
Dependerá del diseño que tú tengas, de tu estructura, de tu motor, de tu pieza, de tu álave, de lo que sea, va a haber una distribución de fuerzas. Y esa distribución de fuerzas ustedes tienen que ver si es homogénea, si es heterogénea, si se concentra en un punto, si está bien distribuido, dónde se va a romper la pieza, cuál es la parte más fuerte, etcétera, etcétera. Esto lo pueden hacer de varias formas. Lo pueden hacer mediante una simulación o lo pueden hacer mediante pruebas destructivas donde les va a dar un valor real. En el caso, obviamente, perfecto. Ustedes, pues nosotros jamás vamos a trabajar con un material perfecto. Por eso que va a ser un poco discrepante los valores entre la simulación, que es lo teórico, y lo real, que es la prueba que ustedes tendrían que hacer. Dependerá de la simulación, dependerá de cómo manejes tu paquete matemático para crear la simulación del trabajo, es qué tanto factor de error tienes y qué tanto te acercas al valor real. Ahora, lo que ustedes deben de preguntarse primero que nada para saber si un material es adecuado para un trabajo, hablando en cuanto a distribución de fuerzas, es la relación que va a haber entre el esfuerzo y la deformación. Y esta distribución de esfuerzo y deformación se da en muchos fenómenos. Nosotros solamente hablaremos de los básicos: tensión, compresión, flexión, torsión y corte. Les repito, no son los únicos. Y se maneja mucho lo que es la curva de esfuerzo y deformación, que es una relación muy al trabajo que está desarrollando un material, si está comprometido o no está comprometido. Y esto se hace mediante una máquina universal. Esta es la máquina universal. Les puse esta imagen porque este es el modelo que hay en la escuela, pero de una vez les advierto que este modelo no se usa en la industria. Hace mucho tiempo se dejó de usar. Pero el concepto es lo mismo. Este modelo en particular les digo que está discontinuo, pero por ahí si se van a internet van a encontrar modelos parecidos a esto, obviamente más pequeños, más eficientes, etcétera, etcétera, pero el proceso sigue siendo igual. Va a tener brazos, que es este y es este. Va a tener cabezas, cabezales, no sé cómo lo vayan a encontrar en donde lo estudien, pero es lo mismo. Esta es una cabeza, esta es otra cabeza. Dependerá del modelo. Va a haber un movimiento en específico. O los dos son móviles o nada más una. Por lo general, nada más es una. Esta es la fija. Esta es la móvil. No se ve muy bien, pero aquí hay un sistema hidráulico. Este hace que los pistones suben o bajen. En otras palabras, están moviendo, subiendo esta cabeza. Cuando tú quieres ejercer una fuerza de presión, de compresión, pones tu pieza en esta zona y lo que haces es bajar la cabeza. El sistema hidráulico te da la opción de con cuánta fuerza va a bajar. Ojo, no es que bajes rápido y revientes lo que esté aquí. Es la presión que tú vas a ejercer. Ustedes no deberían de aventar toda la fuerza aquí de una forma rápida, porque vas a reventar todo y no le vas a dar tiempo al material de protegerse. Ustedes deben de darle ese tiempo para ver cuánto va a soportar. Entonces, ponen su pieza aquí, hacen bajar con X cantidad de toneladas y ustedes
se dan cuenta que a 10 toneladas va a reventar el material, entonces la fuerza máxima de compresión de ese material son 10 toneladas. Ahora, aquí ven una cosita metálica. Aquí ven otra cosita metálica. Esas se llaman mordazas. Resulta que si tú quieres ver cuánta fuerza de tracción va a soportar el material, abres esta mordaza, pones tu material, cierras la mordaza con X cantidad de presión y lo que vas a hacer es que este cabezal se empieza a mover hacia abajo. Pero tú decides con cuánta fuerza, con kilos, con toneladas, y tu objetivo es reventar ese material para saber cuánto va a soportar. Les digo que este equipo ya está viejito, pero es funcional. Los equipos nuevos son más compactos, también te soportan toneladas de presión, pero son más... iba a decir limpios al momento de trabajar. Pero este también podría ser limpio, dependerá del operador. Bueno, más práctico, ajá. Son más prácticos porque todo está manejado por medio de una computadora. Pero este en particular que yo les estoy mostrando, no. Se trabaja por medio de poleas y por un pedal. Y con el pedal lo estás moviendo hacia arriba o hacia abajo. Y con las poleas creas una fuerza de tonelajes. Para trabajar con los materiales, tienes que darles una forma en específica. Para hacer un ensayo de tensión, para ver si tu material va a soportar X tensión o no la va a soportar, tienes que hacer un maquinado. Profe, los que es como un cilindro y abajo hay una placa. Entonces se pone algo sobre la placa y digamos como que ese cilindro baja y lo prensa. O sea, porque hay muchos videos de ese tipo, pues es con lo que mando relación. Pues no sé si tienen el mismo principio o es la misma máquina, pero más moderna. Sí, esa es una prueba de compresión, pero no es una máquina universal. La máquina universal tiene que ser compresión y tracción la misma máquina. La que tú me dices nada más te estás concentrando en compresión. Las mismas gráficas, nada más que pues nada más estás limitada a... Bueno, en un semestre normal, yo agarraría al grupo, me los llevaría al laboratorio de mecánica. El ITH nos compra acero, aluminio y latón. Yo sé que estos materiales no son muy utilizados por las edades, por todo lo que sabemos. Sin embargo, te da una idea del funcionamiento del proceso y si lo aprendes a hacer con estos materiales, pues lo haces con otros. Entonces, en un semestre normal, los llevaría al laboratorio de mecánica, los haría cortar varillas de aluminio, acero y latón. Imagínate que esta es la varilla nada más. Después los mandaría al laboratorio de ingeniería industrial para un torneado. Esto es el torneado, es decir, le estás dando una forma a algo con un torno. Y esta es la probeta con la que nosotros haríamos las pruebas. Ojo, estas probetas nada más son para metales. Para polímeros tienen otra forma. Pero en la escuela no tenemos una máquina universal para polímeros. Y la que tenemos ahí es nada más para metales y no se pueden usar para polímeros. Entonces, con un polímero, pues no. Cuando se tienen ya estas probetas, ahora sí nos vamos al laboratorio de mecánica para hacer las pruebas de tracción.
tracción y tensión es lo mismo, ¿ok? Tenemos esta probeta. Este pedacito que están viendo aquí, que no se maquinó, no va a, en teoría, no se le va a distribuir ninguna fuerza porque está sujeta a las mordazas. Entonces, la mordaza del cabezal 1, la mordaza del cabezal 2. Aquí esta zona que fue maquinada, se supone que es una forma homogénea, es cilíndrica, es perfecta, no le metiste ningún besito con el torno, todo está liso, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso, la teoría dice que tú vas a reventar ese material a la mitad, que exactamente a la mitad de la probeta se va a reventar y de una forma limpia. Eso dice la teoría. ¿Qué dice la práctica? Que nosotros no estamos trabajando con un material perfecto. Y como no es perfecto, no se va a reventar a la mitad porque la distribución de fuerzas no va a ser perfecta y no se concentra a la mitad de la probeta. Por lo general, se revienta abajito de la mitad. Si se revienta abajito de la mitad, va. Tus valores son adecuados. Pero si se revienta aquí, quiere decir que lo hiciste mal. Y esas pruebas no son válidas. Es este. Entonces estamos viendo un material entre comillas perfecto con una estructura geométrica perfecta donde es cilíndrica y la distribución de fuerzas va a ser homogénea y también perfecta. Y lo que va a pasar es que este cilindro donde se le está aplicando la fuerza, la teoría dice que bajo esas condiciones el material está en unas dimensiones adecuadas y de pronto se reventó. No hubo visto, no hubo nada. Eso es un material perfecto, pero nosotros, como no manejamos materiales perfectos, sí va a haber una deformación. Esta es la deformación. No en todos los materiales se da una deformación tan marcada ni tan grande. En los materiales duros esa deformación es pequeña, pero aún así se da, ¿no? Este pedacito de aquí dependerá del libro donde lo lean, le llaman cintura o le llaman cuello. Este pedacito de tu material es este. Lo que va a pasar es que si tú le aplicas una fuerza externa que sale del cuerpo en este sentido y otra en este sentido, las moléculas que están unidas en esta parte van a querer moverse hacia arriba. Y las moléculas que están unidas en esta parte van a tratar de moverse hacia abajo. Por lo tanto, va a llegar en teoría a la mitad una línea de moléculas que corran para acá, otras para acá y aquí se van a reventar. Pero lo que va a pasar es que conforme se vaya distribuyendo la energía, estas moléculas se van a mover con mayor velocidad que estas, porque se acordarán que la fuerza se transmite a través de la estructura cristalina. Entonces, primero reciben la fuerza ellos, luego ellos, y así va bajando. Entonces, el movimiento va a tener diferentes velocidades. En consecuencia, va a formar este tipo de cuello o este tipo de cintura y el material se va a reventar aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, entonces todo lo que les he estado hablando es un ensayo de tensión que es utilizado para sacar el esfuerzo y la deformación, en este caso de metales. ¿Qué pasa con los polímeros? Los polímeros dependerá. Si son materiales compuestos, tienes un molde y ese molde tiene la forma de esta pesita. Entonces, ¿se acuerdan que vimos algunos procesos para producir materiales compuestos y en una de ellas usamos un molde y le inyectamos el material compuesto? Pues resulta que tienes tu molde con la forma de la pesita, tienes una boquilla, aquí está tapado, agarras tu material, se lo inyectas, llenas todo tu molde, sacas el exceso de tu material y lo que haces es comprimirlo a X kilos.
Dependerá del material, dependerá de la matriz, son kilos o pueden ser toneladas, generalmente toneladas no. Cuando se seca tu matriz y que todo está perfecto y que hay una buena interfaz entre el refuerzo y tu matriz, desmoldas, agarras esa pesita y lo pones en la máquina universal. Esa es una opción. Otra, tienes un polímero, es una lámina, un recubrimiento, no sé. El punto es de que es una especie de, sí, de lámina, una hojita. Como tú no puedes hacer pesitas de esta forma, lo que haces es agarras la lámina y la vas a cortar en forma de una I mayúscula. Les voy a rayar aquí. En caso de los polímeros, disculpen mi pulso en la computadora. Imagínense que es homogénea, ¿ok? Imagínense que es una figura geométrica perfecta, ¿ok? Así plana, tú lo vas a cortar en tu lámina polimérica. Este pedacito es la que vas a agarrar con las mordazas. Este pedacito es el que vas a agarrar con las mordazas. Y en teoría, si tú hiciste un recubrimiento perfecto, que es homogéneo, en teoría, en la mitad se va a reventar. Pero las máquinas universales para estos compuestos son pequeñitas. Dependerá del modelo. Son como de 1 metro. La máquina universal que les mostré son como 3 metros, algo así. Y eso es porque a este le vas a aplicar toneladas y pues a esta no. Maestra, y para ese tipo de pruebas, ¿no tiene que ver la temperatura del material? Sí, sí tiene que ver. Si tú fueras una industria y llegaras al ITH y me digas, oye, quiero saber si este material me va a resistir tal trabajo, hazme las pruebas de tensión, compresión, siendo sinceros, esas pruebas no son válidas. Primero, porque la máquina está descontinuada, porque no está calibrada. Olvídate, ya la calibré, etcétera, etcétera. Pero resulta que la temperatura y la presión no está controlada. No sé si ustedes han andado ahí en el laboratorio de mitoteros, pero en tiempo de calor, obviamente, la temperatura aumenta porque está cerrado, etcétera, etcétera, y en frío, pues obviamente está frío. ¿A qué voy? Que las moléculas se van a comportar diferentes cuando estén en calor o en frío. Entonces, si tú quieres trabajarle como de outsourcing a una empresa, resulta que tú tienes que tener este equipo en un cuarto con condiciones controladas. Mínimo la temperatura debe de estar controlada. Tus equipos deben de estar calibrados, etcétera, etcétera. En teoría, tú deberías de tener una temperatura de 25 grados centígrados en tu cuartito. No sé si han ido a una mina, pero generalmente las minas son las que le ponen ganas en este departamento. Es un cuarto aparte, es un cuarto cerradito, tiene aire acondicionado, y lo que ellos hacen es que tienen una máquina universal, obviamente de las nuevas. Esas son como cabinitas, tendrán de alto como 50 centímetros. Esas cabinitas están cerraditas con puertitas. Resulta que tú abres las primeras puertitas, que son transparentes, encuentras las mordazas, tú agarras tu cobre, tu no sé de qué mina te imagines, agarras la mordaza, lo pones, cierras las mordazas, cierras la cabinita y abajo está una especie de teclado y ahí tú le dices, muestra cobre. Y luego te dicen, ¿de qué producción? Pues ahí te va el código. Ok. Y luego le pones prueba de tensión. Va. Como tú más o menos, bueno, no más o menos, tú conoces tus clientes y tú sabes que tus clientes necesitan un material que sea resistente a las toneladas. Te voy a decir una tontería.
si tus clientes necesitan un material que soporte 10 toneladas, tú le dices, aviéntame 100 toneladas. Te estoy exagerando, ¿ok? Entonces el equipo dice, ok, ¿en cuántos minutos? Hazlo, aplica esa fuerza en 5 minutos. Ok. Resulta que a un lado tienes una computadora y la computadora te empieza a graficar todo y te dice, tiempo cero, ok. Tantos segundos, tanta fuerza. Tantos segundos, tanta fuerza. Para que la presión o la fuerza que tú le estás aplicando se distribuya homogéneamente en 5 minutos. Resulta que a los 5 minutos, si es que te aguanta el material, pues te lo va a graficar. Si te revienta a los 2 minutos, lo que sea, va a escuchar un toc, no sé, como si golpearas un metal, pero es un ruido seco. Se reventó la probeta y el equipo te dice, mira, solamente aguantó 2 toneladas. Entonces, si eso es adecuado para ti, toda la serie, pues se va a vender. Pero si no es adecuado para ti, tú ya supiste que la serie fulanita de tal resulta que no cumple con los requisitos, agarras toda esa serie de producción y la sacas porque no la puedes vender. Y lo que hacen es aventarlos otra vez al equipo a que se fundan de nuevo, haces otra vez las varillas o lo que sea que estés produciendo y luego cuando ya estén lista le haces una prueba de tensión. Si funcionó, va para la venta. Si no, no la friegues, algo estás haciendo mal porque ya se te está rechazando continuamente ese material. Entonces ya te vas con las condiciones del trabajo, el equipo, bla, 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 bla. Más o menos. Sí, si por ejemplo en el caso de la mina, supongamos que se tiene una roca, ¿no? Que es una mezcla homogénea de varios minerales, por ejemplo, cobre, níquel, algo así. A la hora de meterse en un, ¿cómo se llama? La máquina universal, no se puede saber de qué está hecho. O sea, qué tanto porcentaje tiene de cada mineral. Claro que no, nada más lo está reventando, eso es todo. Y no metes rocas, metes el material ya procesado con la forma que te estoy indicando. Hay algunas minas que a la mala, si tú vas a hacer varillas, cortas la varilla y la pones así. No le haces el maquinado, eso trae consecuencias. Pero bueno, es un mal procedimiento, esa es bronca de ellos. Lo que se debe de hacer a la buena, así como Dios manda, es agarrar esa varilla, maquinarla y meterla, pero el material está procesado, no estás agarrando rocas, no estás agarrando algo más. O sea, ya tienes tu producto final y lo único que estás haciendo es si te va a funcionar o no te va a funcionar, si está comprometido o no comprometido y lo puedes vender y puedes ser seguro. Pero eso es todo, lo vas a reventar, se acabó. Hay otros métodos que se usan para saber la composición. Entre ellos, pues son los métodos que no destructivos que hemos visto. Ahora, si quieres un método destructivo, está masas, por ejemplo, ese está padre. Agarras tu material, agarras una muestra, en forma muy general te lo voy a describir. Agarras tu material, está en diferentes concentraciones, dependerá de cómo lo estés trabajando. Hay equipos que tienes que ser una solución de aquella cosa y otros que tienes que ser un polvo muy, muy, muy fino. Prácticamente agarras tu material, tu molécula, tienes que hacer una curvita así, porque el detector está acá abajo, pero resulta que aceleras tan rápido tus moléculas que van a chocar aquí. Al chocar se van a descomponer, se van a fragmentar y los fragmentos se van a ir en otras direcciones, pero como es un tubo, van a estar choque, ta. Acá abajo hay un detector y el detector dice, me llegó una molécula de oxígeno, me llegó un níquel, me llegó un níquel oxígeno y nada más está cachando los pedacitos y luego te da una gráfica donde tú lo lees y el espectro te dice molécula de oxígeno, molécula de níquel, luego molécula de óxido de níquel y luego molécula de hierro y tú dices, ok, o sea, mi material tiene hierro, níquel, oxígeno.
¿Qué proporciones? Pues resulta que en el gráfico te da intensidades de señal. Entonces tú sacas proporciones y ahí hace la chamba. Ahí sí, pues tú determinas cuál es la concentración de cada uno de los materiales. Pero este método no. Nada más te dice cuánta tonelada necesitaste para reventarlo. Y ya. Ok, gracias. ¿Dudas? Porque en el caso de las varillas no influye mucho el tipo de tornado que tiene. Sí. Es por eso. El Ajá. torneado nos sirve para que darle esas formas, para que tenga una mejor cohesión con el material o el medio en el que va a estar. Bueno, primer parte sí, segunda no. Con el ambiente no. Tú estás manejando el material para ponerle una parte débil, una parte que tú puedas controlar. Esta es tu parte débil o tu zona débil y esta parte tú la puedes controlar porque tú decidiste cuánto diámetro va a ser, que todo esté homogéneo. Como es la parte que está en el centro de tu material, en teoría, tu microestructura debe ser más perfecta que las que están en las orillas porque hubo manipulación, porque la golpeaste, porque se oxidó, etcétera, etcétera. Entonces, estás quitando todo lo malo, te estás quedando con lo mejor de la pieza y tú estás controlando que aquí se va a romper. Por eso lo maquinas. Para que, si te fijas, el área transversal aquí es muy grande y aquí es pequeñita. Por lo tanto, si tú nada más tienes un equipo que le va a aplicar 100 kilos, resulta que a lo mejor esta área va a soportar los 100 kilos, pero esta no, esta la vas a reventar. Y esto se hace mediante las normas y las ISOs que maneja la industria para los diferentes materiales. De hecho, la siguiente tarea va a ser que ustedes me investiguen las normas para trabajar con metales, con polímeros y con cerámicos. Y ahí se van a encontrar la NOM fulanita de tal y la ISO perenganita de tal. Te dice que las probetas de este estilo deben de estar midiendo 28 centímetros con un diámetro de no sé qué tanto, para que todos trabajemos de esa misma forma. Esa norma y esa ISO me está diciendo que debo de trabajar a 25 grados centígrados a tanta altitud, bla, 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 y pues con eso lo hacemos. Que tú quieras trabajar a la mala, agarrando la varilla así completa en la producción y metiéndola en la máquina universal para saber cuánto va a soportar, ya es una responsabilidad de la industria. No debería de ser así, pero ya entraría dentro de las políticas de esa empresa en particular. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, en el caso de pues materiales que lleven, no sé, algún proceso de un autoclave, se les haría cuando en el proceso de inyección, por ejemplo, ya que se haga eso, se la meten en el autoclave o no se hace con estos materiales, no sé. Esto es cuando la pieza esté completa, no es al revés, porque aquí tú tienes que reventar todo, entonces te quedarían 2 pedazos de tu material, entonces no tiene caso meterlo en un autoclave y darle un proceso porque ya no funciona el material, ya lo reventaste. Entonces lo que vamos a hacer es que todos aquellos que vimos que si pultrusión, que si impregnado, que si no sé qué tanto, esos son los métodos para hacer los materiales. Ya que están hechos, ya que están estabilizados, ya que está todo bien, agarras una muestra de este material y lo metes a este proceso para reventarlo y ver si va a soportar la presión o la tensión que tú querías o no lo va a soportar. O a lo mejor apenas estás haciendo por primera vez tu material, quieres averiguar cuánto va a soportar. Entonces, ya que está hecho tu material, usas este método, lo revientas y ya sabes qué tanto funciona o no funciona.
¿Alguna otra duda? ¿Que si es barato? Sí, yo digo que sí. Bueno, todo tiene una inversión inicial. La inversión inicial es fuerte. Pero si tienes el dinero para la inversión, el proceso de realización es muy sencillo. Si estás usando una máquina universal más nueva, hasta el equipo te da el resultado. No tienes que hacer una gran lectura. Entonces es un proceso amigable, ya dependerá, pues, si quieres hacer la inversión o no, Héctor. Ahora, si tú te vas a dedicar a hacer pruebas mecánicas, pues cobra cada prueba. Entonces lo que tú haces es que trabajo por una mina, ok, oye mina, dame chance, dame un cuartito. Yo hago la inversión inicial, yo pongo el equipo, yo pongo a mi personal y yo te estoy haciendo pruebas. Entonces le dice la mina, ok, necesito 3 turnos. Ok, ¿qué más necesitas? Necesito que, como voy a sacar X número de series de productos, necesito que me hagas una prueba por serie. Ah, perfecto. En teoría deberías de hacerle más de una prueba por serie, ¿no? Para corroborar. Entonces, lo que haces es, les cobro la prueba por tantas series, por tantos turnos, y la verdad es un buen negocio trabajar así. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Profe, Mande. el equipo ese, ¿cuánto cuesta? Dependerá de lo que estemos hablando. Hablemos de uno bueno, pues, o sea, que esté bien. No ni muy caro ni muy X, uno bien. Normalón, unos 500. ¿En pesos o dólares? No, pesos. Pesos. Ah, ok. Hay, Gracias. de nada, hay menos, hay otros que están más pro, que esos unos 2 milloncitos. Pero pues dependerá para qué lo quieras, ¿no? Porque si te compras el Pro de 2 milloncitos, pero tu ingreso en muestras es bajo, pues no lo compres, porque nada más vas a estar perdiendo dinero. También dependerá de la industria a la que le trabajes. Si tú estás trabajando para una industria para producción de alas de aviones y tú te compras una máquina universal para metales, pues mi hijo no trae caso, porque pues, las alas de los aviones no son metálicas. No sé. Dependerá también de tu mercado. Porque si tu mercado es muy amplio y te llegan muestras de aceros, de cobres, latones, otras aleaciones, superaleaciones, tendrías que ver el rango de materiales que están utilizando tus clientes o tus futuros clientes y ahí sabes a qué invertirle. Aquí en Hermosillo han tratado de surgir algunas empresas que le quieren trabajar, por ejemplo, a Ford o a otras industrias, pero lo que ellos hacen es comprarse la máquina universal estándar. Pero como es tan estándar, pues no puedes meterle muchos materiales y ahí es donde vas a perder dinero. Entonces, pues depende de lo que tú quieras. Ok, ¿Alguna otra? gracias. ¿Alguna otra? ¿No? Así que si después quieren hacer su tallercito, cómprese equipos de ensayos destructivos y con eso empiecen a trabajarles a maquilas. A algunos les ha funcionado, eso sí, la inversión es muy fuerte.
Bueno, entonces, ese esquema que estamos viendo es un esquema general de las máquinas universales. Entonces, tanto las nuevas como las viejitas funcionan así. Tienes un bracito, otro bracito, bracito 1, bracito 2. Vas a tener un cabezal. Dependerá del modelo, o se mueve esta, o se mueve esta, o las dos. ¿Ok? Estas son las mordazas. Estas mordazas se abren y se cierran dependerá del equipo, a cientos de kilos de presión para que no se mueva tu probeta, o a veces por toneladas. Y esto es tan exagerado porque cuando lo estás jalando, si tú lo pusiste mal, la probeta sale expedida hacia enfrente y pues puede matar personas, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte bien de la mordaza, la otra mordaza, aquí está tu probeta. Deberías de tener esta mordaza justo donde se acaba el proceso de maquinado, o más bien donde inicia, como lo quieran ver, para que nada más esta zona te quede libre. Resulta que cuando vayas haciendo todo esto, lo que vas a obtener es lo siguiente: una gráfica de esfuerzo contra deformación. ¿Qué te está diciendo? Que cuando el material está perfecto, estás en el punto cero. Cuando tú le aplicaste un esfuerzo de 5,000 unidades, hay una deformación aquí. Y así me voy a ir yendo. Conforme le aumente la presión, va a incrementar la deformación. Esta es una gráfica perfecta. Una gráfica bonita. Es lo mejor que deberíamos de encontrar. Pero en la vida real no necesariamente son así las gráficas, ¿ok? En este caso, la deformación es en pulgadas. Algunos libros no les importa poner la unidad de deformación, a mí sí. Entonces, cuando estemos trabajando, siempre pongan unidades. Y lo que estamos viendo es el comportamiento de un material, y viendo esto, ustedes me van a decir si el material me sirve o no me sirve para un trabajo. Esta zona se llama zona elástica. De aquí en adelante es zona plástica, o lo pueden encontrar en los libros como deformación elástica y deformación plástica. Es lo mismo. Este puntito donde inicia uno y termina otro se llama esfuerzo de excedencia, o pueden encontrarlo como punto de excedencia. Es lo mismo. Este máximo es el esfuerzo máximo del material. Y luego viene el esfuerzo de ruptura, es decir, el esfuerzo que se necesitó para romper mi material. Esto me da una idea de cómo se va a comportar el material. Me dice dónde se va a deformar, cuánta dimensión va a terminar con esa pieza cuando esté trabajando, cuál es el esfuerzo máximo cuando se rompe. Y lo que nosotros tratamos de investigar, no tratamos, debemos de saber es esto: esfuerzo ingenieril y deformación ingenieril. El esfuerzo ingenieril es el esfuerzo que va a necesitar un material para deformarse cuando se le aplique una fuerza externa. Si están viendo aquí un 0, significa que es el área, longitud, fuerza, no sé, la unidad que sea, que es cuando cuando no se le aplica todavía una fuerza a ese material. Es decir, el material está perfecto, es indeformable. Es por eso que se le llama esfuerzo ingenieril, porque es el esfuerzo perfecto. Es el esfuerzo que están en los libros, pero los materiales que nosotros manejamos no son perfectos. Entonces, lo que nosotros deberíamos de trabajar es el esfuerzo real y la deformación real.
pero como cada quien maneja diferentes condiciones, los libros no te pueden estar dando el esfuerzo en las condiciones que a ti te dé tu gana. Es por eso que el esfuerzo ingenieril es lo que nosotros usamos como una guía, porque ese esfuerzo está en condiciones estándar y perfectas. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, entonces, si yo más... Ok, si más adelante yo les digo, ¿saben qué? Necesito este material. Es un material metálico o un material compuesto, lo que sea. Y ese material yo lo voy a usar para reforzar una junta para un auto de carreras. Y resulta que esta es tu gráfica. Y el esfuerzo que se le está aplicando a esa junta cuando se esté desarrollando el trabajo es de 40,000. Ustedes van a crear una línea imaginaria hasta donde choque con tu gráfica, digamos que este es el punto, y ustedes me van a discutir si ese material es adecuado para ese trabajo o no. Bueno, ¿cómo voy a saber yo si es adecuado o no? Ustedes jamás de los nunca jamases van a trabajar desde esta zona en adelante. Jamás. Entonces, si en las condiciones en las que se encuentra ese material trabajando, no en estado de reposo, trabajando, está cerca del esfuerzo de excedencia, ese material no te sirve. ¿Por qué? Porque si está en ese punto va a tener una deformación y esa deformación va a crear una expansión por lo general o una contracción, dependerá de las condiciones. El punto es de que la fuerza no se va a distribuir de una forma homogénea en tu material y en consecuencia, pues resulta que te va a reventar. No es seguro. Por seguridad del material, por seguridad del equipo, por seguridad de la persona que va a estar cerca de ese proceso, ustedes por ética y por moral jamás, jamás, jamás deberán estar trabajando con un material que está en esa zona. ¿Sí? Profe, Bueno, como dijo, por ejemplo, de una junta, o sea, yo he visto algunas juntas que se deforman, o sea, trabajan de alguna manera deformándose y así sellan ciertas, o sea, ciertas zonas, ¿no? sí, está entiendo. ¿Tampoco se podría trabajar así o...? No, en ese caso que tú me estás diciendo, vas a analizar el sistema, no la junta, el sistema. Entonces, si en conjunto te soporta en esta zona, va, ese es tu trabajo. Pero si el sistema está desde esta zona hasta acá, quiere decir que no te va a soportar cuando esté trabajando. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué es ese rayito que está en la gráfica? Después de la excedencia. Este pedazo se le pone a las gráficas cuando estás omitiendo un dato. Es decir, la gráfica es más grande en esta zona, pero como no le escupo a este libro, esta gráfica fue sacada de un libro, le pusieron esta rayita que te está indicando que el valor entre 0.004 hasta, no sé qué te gusta, 0.01, como tiene el mismo resultado, tiene la misma forma aquí, lo cortaron y lo juntaron
y esta rayita te está diciendo que lo dobló. Es como si agarraras una hoja y le doblas un pedacito. Este es el doblez de la hojita. Pero lo hicieron porque no les alcanzó el espacio. Esto es válido siempre y cuando el resultado que hay en esta zona es idéntico. Déjame ver. Déjame rayarte. Bueno, te iba a rayar, pero no me está dejando. Bueno, imagínate que la gráfica va así y luego así, todo está plano, 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 plano. Bueno, para evitar todo este espacio que es la misma gráfica plana, le cortas este pedacito, lo unes con este pedacito y le pones este doblez. Ya, gracias. Y gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ok, cuando ustedes estén trabajando con una pieza, importa mucho el diseño, mucho. Y también importa el material, por supuesto. Pero ustedes deben de encontrar una conjugación lo más perfecta posible entre tu diseño y entre tu material. Puedes tener un diseño maravilloso, pero si no escogiste bien el material, ese sistema no funciona. Y al revés. Escogiste un material perfecto, pero si tu diseño es malo, no te va a funcionar. Entonces, ustedes tienen que buscar una sinergia entre su diseño y entre el material. El diseño le va a decir cómo está distribuida la fuerza y les va a decir cuánta fuerza necesitas. El material es el que va a resistir esa fuerza y cómo voy a saber yo si resiste o no mediante este proceso. Ahora, por ahí en la tarea que les voy a poner en Schoology, les voy a pedir las normas para escoger algunos materiales para la industria. Resulta que esas normas se basan mucho en la aplicación, en el material y en las dimensiones de este. Esas normas te van a indicar X trabajo en frío, X trabajo a temperatura fulanita de tal. Yo les estoy enseñando a trabajar bien. Que en la industria se tomen ciertas concesiones, dependerá de la industria, pues ya es otra cosa. Pero si me aprenden a trabajar bien, cuando vayan a la industria se van a acoplar a todo. Espero que no a todo. A cosas no éticas, pues espero que no. Pero en fin, cuando una pieza esté en frío y tú le aplicas una fuerza, va a tener un comportamiento diferente que si está a temperaturas altas. En otras palabras, si un motor está apagado, se comporta de una forma su material a cuando está encendido. Es por eso que ustedes no solamente no deben trabajar de esta zona en adelante, ustedes no deberían de trabajar ni siquiera cerca a este esfuerzo. Por ahí hay una regla donde te dice que ustedes nada más pueden soportar el 2% de deformación del material. Ojo, dependerá de la industria. Hay algunas industrias que dicen, no, el 2% de deformación para mí es muchísimo. Yo nada más voy a trabajar con un 1% de deformación. Incluso algunos trabajan con menos de 1% de deformación. ¿Sí? Quiere decir que si aquí está tu material perfecto y esta es la máxima deformación, digamos que llegó hasta aquí, esto es mi 100% de deformación, más o menos este es el 50, más o menos este es el 25, y así nos vamos hasta encontrar mi 2% de deformación. Trazamos una línea imaginaria donde encontramos esa unión. Este es el esfuerzo máximo en el que ustedes deberían de estar trabajando en la aplicación fulanita de tal. Es decir, si tu motor
soporta o va a estar sometido a un esfuerzo de 25,000, quiere decir que es este punto. Búscate un material que su gráfica no tenga esta forma, que la gráfica del material sea recta, recta, recta hasta por acá y acá se empiece a deformar para que esto sea el 2%. ¿Vamos bien con eso? Si este es un trabajo en particular para ustedes, el material que estén escogiendo debería de tener una deformación de este valor. ¿Sí me doy a entender? Ok. Esto es porque si está en frío, esta es la deformación máxima que va a tener. Cuando el motor esté caliente, a lo mejor alcanza esta deformación, pero jamás va a llegar aquí y no te va a reventar el motor. Al menos que cometas una burrada o que haya un accidente, ¿no? Pero si todo está bien, esto te puede soportar muy bien. O imagínate que tienes un vuelo de 3 horas, pero pasó algo, tienes que darle la vuelta a un huracán, no lo sé. El aeropuerto está sobresaturado, tienes que volar más de 3 horas. Quiere decir que si la deformación por el calentamiento del motor de 3 horas es hasta aquí y ahora estás volando 5, a lo mejor tu deformación llega hasta acá, pero nunca vas a poner en peligro la vida de tu motor y en consecuencia pues la vida de las personas. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, si no hay ninguna duda, hasta aquí dejamos la clase. Más al ratito les voy a poner una tarea en Schoology, entonces chéquenla en la tarde. Sí, en la tarde. Y pues, por favor, váyanme repasando lo que hemos estado viendo, porque antes de que salgamos de vacaciones en diciembre, va a haber un examen. Entonces, no sé si han revisado el calendario, pero nosotros salimos de vacaciones, entre comillas, en diciembre, regresamos en enero y terminamos el semestre, no me acuerdo qué día exacto, pero es la primera semana de febrero, creo. Sí, como el 7, creo. Ok, entonces terminamos el semestre a finales de febrero, yo subo calificaciones y todo eso, y entramos el siguiente semestre en marzo. Entonces, pónganse a repasar, porque de aquí en adelante ya nada más nos vamos a estar poniendo a hacer exámenes, ¿no? Bueno, que tengan bonito día, chicos, cuídense mucho, protéjanse, no anden de locos, no hagan fiestas, usen mascarilla, usen gel, compórtense. Esta Navidad y este enero va a ser difícil. Sale, profe. Gracias. Bye. Gracias, Bonita profe. tarde. Gracias, Bonito profe. día. Bye. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Adiós.